en los que los recursos que se obtengan deberán destinarse a los fines autorizados para las aportaciones federales que se sirvan como fuente de financiamiento. Lo anterior auxiliará a los municipios para llevar a cabo la contratación de créditos, hasta por los montos que en el presente decreto se señalen, a fin de que dichos recursos sean destinados a la ejecución de acciones de infraestructura social municipal, así como para que se autorice la afectación del derecho y los ingresos que le corresponden a los municipios hasta por el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social como fuente de pago de dicho financiamiento, en el entendido que, para el caso de contratarse obligaciones pagaderas en más de un ejercicio fiscal, para los ejercicios subsecuentes se podrá afectar el derecho y los ingresos de los que resulte mayor entre aplicar el 25% a los recursos del Fondo de Aportación de Infraestructura Social correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año de los que los financiamientos hayan sido contratados. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado lo siguiente. Proyecto de decreto. Artículo 1. Con fundamento en los artículos 107, fracción 8, párrafo segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, 45, 46, fracción 1, 47, 48, 49, 54, fracción 16, 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 33, fracción 14 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 10, fracción 1 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El Congreso del Estado de Tlaxcala autoriza a los municipios del Estado de Tlaxcala para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten en lo individual con cualquier institución de crédito o integrantes del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, un crédito o empréstito a tasa fija, hasta por el monto, destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este mismo decreto se establezcan, para que afecten como fuente de pago hasta el 25% del derecho a recibir y los ingresos que les corresponden del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y para que celebren mecanismos de pago de los créditos que contraen para quedar como sigue. Artículo primero. El presente decreto es de orden público e interés social y tiene por objeto autorizar a los municipios del Estado de Tlaxcala para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados y en términos de la ley, gestionen y contraten cada uno de ellos con cualquier institución de crédito o integrantes del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, un crédito o empréstito a tasa fija, hasta por el monto, destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este mismo decreto se establecen. Artículo segundo. La fuente de pago de la autorización para contratar créditos o empréstitos establecidos en el presente decreto será hasta el 25% del derecho a recibir y el ingreso que les corresponda del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y para que celebren mecanismos de pago de los créditos que contraten conforme a lo establece el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo tercero. La autorización a los municipios para contratar los créditos o empréstitos establecidos en este decreto será hasta por el monto que cada municipio se establece en la siguiente tabla, el cual corresponde al 25% de los recursos del país del ejercicio fiscal 2017, multiplicado por el número de años en que como máximo se tendrá que liquidar cada crédito dentro de la presente administración municipal. Amajac de Guerrero, 3.110.173.72. Apetetlán de Antonio Carvajal, 4.061.190.45. Aclangatepec, 6.865.604.19. Alzayanca, 22.750.381.39. Apizaco, 27.157.473.60. Calpulalpan, 15.202.792.66.
El Carmen Tequesquitla, 22.664.862.04. Coapiastla, 10.220.260.45. Coajomulco, 3.796.079 pesos con 43 centavos. Cheutempan, 28.309.145.77. Muñoz de Domingo Arenas, 2.664.273.41. Españita, 14.009.522 pesos con 96 centavos. Huamantla, 53.457.706 pesos. Hueyotlipan, 17.306.141.80. Ixtacuistla de Mariano Matamoros, 21.261.913.25. Ixtenco, 3.055.000 con 2 pesos y 19 centavos. Mazatecosco, 6.373.468.70. Contla de Juan Coamaxi, 16.605.509.82. Tepetitla, 7.839.866.04. Sanctorum de Lázaro Cárdenas, 5.264.103.42. Nanacamilpa de Mariano Arista, 9.456.003 pesos con 44 centavos. Acuamenala de Miguel Hidalgo, 2.022.000.48. Nativitas, 18.418.138.57. Panotla, 12.268.726.70. San Pablo del Monte, 44.327.510.16. Santa Cruz Tlaxcala, 11.162.511.92. Tenancingo, 8.484.528.17. Teolocholco, 5.269.977.28. Tepeyanco, 17.898.693.08. Tetla de la Solidaridad, 13.597.342.69. Tetlatlauca, 6.902.201.81. Tlaxcala, 17.824.243.84. Tlaxco, 44.227.930.37. Tocatlán, 3.881.899.71. Totolac, 4.521.553.89. Trinidades, Ciclatepec de Trinidad Sánchez Santos, 13.890.424.16. Zompantepec, 7.325.637.79. Xalostoc, 14.824.416.38. Xaltocan, 6.698.285.12. Papalotla, 10.038.301.07. Chicotzingo, 3.612.626.95. Yauquemecan, 8.752.852.79. Zacatelco, 17.019.614.76. Benito Juárez, 3.121.011.98. Emiliano Zapata, 5.595.219.42. Lázaro Cárdenas, 2.987.417.67. La Magdalena Tlateluco, 10.185.334.54. San Damián Texoloc, 2.499.593.73. San Francisco Teclanocan, 7.706.686.76. San Jerónimo Zacualpan, 1.779.019.25. San José Teacalco, 6.045.466.27. San Juan Huatzingo, 4.872.958.56. San Lorenzo Axocomanitla, 2.113.514.15. San Lucas Tecopilco, 2.350.022.64. Santana Nopalucan, 5.697.946.38. Santa Paulina Teacalco, 3.453.806.16. Santa Catarina Yometla, 3.965.523.94. Santa Cruz Quiletla, 4.004.301.71. Santa Isabel Xilosotla, 2.706.061.12. Total,
671.101.540.70. Sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo, el importe máximo de cada crédito o empréstito que individualmente decida contratar el municipio de que se trate no deberá exceder el 15% del presupuesto de egresos del año en que se contrate el crédito de que se trate, en términos de lo dispuesto en el inciso B, fracción 6 del artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. El importe máximo de cada crédito, así como los plazos para su pago, podrán determinarse en lo particular en el correspondiente contrato de apertura de crédito que al efecto se suscriba. Cada municipio podrá contratar el o los créditos autorizados en el presente decreto en el transcurso de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 inclusive, pero en cualquier caso deberán pagarse en su totalidad dentro del periodo constitucional de la administración municipal que lo contrate, esto es, a más tardar el 31 de agosto del año 2021. Los municipios podrán negociar con las instituciones de crédito o integrantes del sistema financiero mexicano acreditante los términos y condiciones de los financiamientos que cada uno de ellos decidan contratar, con excepción de la tasa fija. Los municipios que decidan contratar crédito o empréstito con base en el presente decreto deberán obtener por mayoría calificada la previa y expresa autorización de su respectivo ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de los recursos que individualmente les correspondan del FAIS y adherirse al fideicomiso con objeto de formalizar el mecanismo de pago. Artículo 4. Los municipios deberán destinar los recursos que se obtengan con el crédito que se contrate con base en este decreto, precisa y exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas y o inversiones que beneficien directamente a las poblaciones en extrema pobreza, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria, en particular en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, de conformidad con lo que dispone el artículo 33, apartado A, fracción 1 de la Ley de Coordinación Fiscal y lo previsto en el catálogo de acciones que como anexo 1 se acompañan a los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero del 2014, y sus modificaciones incluidas, las realizadas y las que efectúen de tiempo en tiempo y que se consideren inversiones públicas productivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Artículo 5. En tanto se encuentren vigentes los créditos contratados, cada municipio podrá destinar para el pago de servicios de la deuda a su cargo la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% de los ingresos del país que le corresponde recibir en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo o bien en el año a que el financiamiento del que se trate hubiera sido contratado, en términos del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 6. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que celebre los instrumentos o actos jurídicos que se requieren para constituir o modificar un fideicomiso irrevocable a la administración y pago en su carácter de fideicomitente para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que se contraten con base y en términos del presente decreto. El fideicomiso constituido o que constituya el Estado únicamente podrá modificarse o extinguirse con el consentimiento previo y por escrito de los fideicomisarios en primer lugar, y tendrá el carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo de cualquiera uno de los municipios por créditos contratados con fuente de pago con cargo al FAIS y o existan instituciones de crédito o integrantes del sistema financiero mexicano, acreedores inscritos con el carácter de fideicomisarios en primer lugar.
La afectación de los recursos del país en el fideicomiso constituido o modificado por el Estado cesará previa conformidad por el escrito del fideicomisario en primer lugar, una vez que se cuenten liquidadas las obligaciones de pago a cargo de los municipios, sin detrimento de que el fideicomiso constituido o que constituya el Estado pueda ser funcionado u operado como mecanismo de capacitación y administración de los recursos que deriven del país. Artículo 7. Se autoriza a los municipios para que, a través de funcionarios legalmente facultados, en caso de que así convenga a sus intereses y previa autorización de sus respectivos ayuntamientos en lo individual, celebren el o los convenios que se requieran para adherirse al fideicomiso que constituya y o modifique el Estado, en forma y en términos en los mismos que establezca, para instrumentar el mecanismo de pago del o de los créditos o empréstitos que cada uno de ellos contraten con base y en términos de lo autorizado en el presente decreto. Artículo 8. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala para que, por conducto de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, solicite e instruya irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las unidades administrativas facultadas, que los recursos que procedan de las aportaciones del país que les correspondan a los municipios que abonen a las cuentas del fideicomiso, que les indique la institución fiduciaria que lo administre. Se autoriza al Estado y a los municipios para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, modifiquen cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubiera emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los recursos que procedan de las aportaciones del país que correspondan a los municipios ingresen de manera irrevocable al fideicomiso, con objeto de que la institución fiduciaria que lo administre cuente con los recursos necesarios para el pago de los créditos que se formalicen con base en la presente autorización. Artículo 9. Se autoriza al Estado y a los municipios para que, a través de funcionarios legalmente facultados, sin detrimento de las atribuciones que les son propias de los ayuntamientos, realicen todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios ante entidades públicas y privadas, así como para que se eleven contratos y convenios o cualquier instrumento legal que se requiera con el objeto de formalizar el crédito o financiamiento de cada uno de los municipios que decida contratar con base en el presente decreto, así como para constituir o adherir, según corresponde al fideicomiso, para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que contraten, y para que suscriban todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para cumplir con las disposiciones del presente decreto y o con lo pactado en los contratos con base en este se celebren, como son: de manera enunciativa pero no limitativa, realizar notificaciones o instrucciones irrevocables, presentar avisos o información, modificar instrumentos anteriores, solicitar inscripción en el registro de deuda o fiduciarios, entre otras. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que promueva a favor de los municipios que contraten créditos o empréstitos con base en el presente decreto las solicitudes de apoyo por parte de instituciones públicas o privadas que coadyuven a la instrumentación de los financiamientos y del fideicomiso, a fin de que los municipios reciban, de ser el caso, los apoyos correspondientes para el pago de comisiones, así como de los conceptos señalados en el párrafo inmediato siguiente. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que realice las gestiones necesarias y pague los gastos y demás erogaciones realizadas con el empleo, la utilización, la modificación y la operación del fideicomiso, así como la obtención, en su caso, de la clasificación de calidad crediticia de la estructura de los financiamientos que los municipios contraten con base en el presente decreto. Artículo 10. El importe del crédito o empréstito que individualmente contrate cada municipio en el ejercicio fiscal 2017
Con base en lo que se autoriza en el presente decreto, será considerado ingreso por financiamiento o deuda en el ejercicio fiscal, con independencia de lo que se encuentre previsto en la Ley de Ingresos de cada municipio para el ejercicio fiscal 2017. En tal virtud, a partir de la fecha en que cada municipio celebre el contrato mediante el cual se formalice crédito de que se trate, se considerará reformada su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017, en el entendido de que el cabildo de cada ayuntamiento, de ser necesario, ajustará o modificará el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017 para considerar el importe que permita realizar las erogaciones para el pago de servicios de deuda a su respectivo cargo, que deriven de los créditos contratados, e informará del ingreso y sus aplicaciones al rendir la cuenta pública. Para los créditos que haya que contratar cada municipio durante el ejercicio fiscal 2018, con base en la presente autorización, previamente a la formalización del financiamiento, deberá estar considerando en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos, en caso de que la contratación del financiamiento se realice después de la publicación de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2018, el municipio de que se trate deberá ajustar o modificar mediante acuerdo de cabildo sus presupuestos de egresos para considerar el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de deuda a su respectivo cargo que derive del crédito contratado. Informará del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública. Cada municipio deberá prever anualmente en su presupuesto de egresos, en tanto existan obligaciones pendientes de pago a sus respectivos cargos que se deriven del crédito o empréstito que individualmente contraten con base en el presente decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal hasta llegar a la totalidad de la liquidación. Artículo 11. Se autoriza a los municipios para que en el supuesto de que resulte necesario o conveniente celebren el o los instrumentos que se requieren para reestructurar o modificar el crédito o empréstito que respectivamente hubieran contratado con base en este decreto, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, convenios, mandatos, siempre que no se incremente el monto del endeudamiento ni el plazo máximo autorizado en este decreto. Artículo 12. Las obligaciones que deriven de los créditos o empréstitos que contraten los municipios con sustento en el presente decreto constituirá deuda pública. En consecuencia, deberán inscribirse en el Registro Único de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Tlaxcala, a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y ante un registro público único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables. Transitorios. Primero, el presente decreto entra en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Segundo, se deroga el decreto 310 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 11 de enero del 2017. Tercero, no podrá ejercer lo autorizado en el presente decreto aquellos municipios del Estado de Tlaxcala que mantengan adeudos derivados de la contratación de otros créditos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Cuarto, los recursos provenientes de los créditos que se autorizan en el presente decreto, los cuales desde luego deberán de ser ejercidos directamente por los municipios que los contraten, tanto en los respectivos procedimientos o asignación o licitación como de contratación y ejecución de la obra, sin que deba existir ninguna intervención por parte del Gobierno del Estado en dichos procedimientos. Quinto, los montos máximos autorizados para la contratación de créditos o empréstitos establecidos en la tabla contenida en el artículo 3 del presente decreto estarán sujetos a variación al momento en que se convengan dichos créditos, conforme al cálculo que se haga respecto de las asignaciones de los recursos del país para cada municipio. Sexto, para efectos de lo autorizado en este decreto, se derogan las disposiciones legales y reglamentarias de orden local de igual o menor jerarquía en los que se opongan a lo previsto en sus preceptos.
al Ejecutivo del Estado para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 19 días del mes de octubre del año 2017. Comisión de Finanzas y Fiscalización, diputado Alberto Amaro Corona, presidente; diputado Delfino Suárez Piedras, vocal; diputado Héctor Israel Ortiz, vocal; diputado J. Carmen Corona Pérez, vocal; diputado Jesús Portillo Herrera, vocal; diputado José Martín Rivera Barrios, vocal; diputado Mariano González Aguirre, vocal; diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, vocal; diputada Yasmín de Razo Pérez, vocal. La Comisión de Asuntos Municipales, diputado José Martín Rivera Barrios, presidente; diputado César Freddy Cuautle, vocal; diputado J. Carmen Corona Pérez, vocal. Es cuanto. Queda de primera lectura el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y la de Asuntos Municipales. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras. Con el permiso de la mesa, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Gracias. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. ¿23 votos, diputado presidente? Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobar la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amaro Corona. Es en pro, en contra, diputado. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, señores de los medios de comunicación, público en general. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito fijar la posición de dicho grupo respecto a la iniciativa del gobernador que hoy se presenta como dictamen, donde se autoriza a los municipios del Estado para contratar créditos o empréstitos con cargo a una parte porcentual de los fondos de aportaciones para la infraestructura social. La autorización que contiene el decreto en cuestión puede tener todas las justificaciones que se quieran en cuanto a las necesidades de obra de los municipios, así como la fundamentación legal para ello, pues esencialmente se parte de los criterios establecidos por los artículos 33 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. Dichas disposiciones permiten comprometer hasta un 25% de los recursos de la Federación destinado a los municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para que los municipios puedan contratar previa autorización de las legislaturas locales créditos o empréstitos con alguna institución del sistema financiero nacional, recursos que deben destinarse conforme lo previene la Ley General de Desarrollo Social a zonas de atención prioritaria, en particular en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo.
En consecuencia, lo esencial del dictamen que nos ocupa no es la fundamentación y la motivación para que este Congreso del Estado autorice este tipo de créditos, pues dicha fundamentación y motivación está contenida en el proyecto. El tema fundamental es la desconfianza que existe sobre el comportamiento que pueden asumir los ayuntamientos y en particular los presidentes municipales para destinar los recursos a los fines y objetivos para los cuales deben aplicarse los recursos crediticios y que no implique alguna desviación de dichos recursos a rubros distintos a los etiquetados por la ley o que dichos recursos se destinen a obras innecesarias que no reúnan la calidad de prioritarias o bien que dichos recursos puedan ser manejados por entes distintos a los municipios. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera que el dictamen a discusión conlleva en términos generales el beneficio para que los municipios puedan contratar créditos con alguna institución del sistema financiero nacional para la realización de obras de las establecidas por la ley que requieran una inversión cuya cantidad no alcance a preverse en los respectivos presupuestos de egresos. Esto es, se trataría de una especie de adelanto de los recursos federales que cada municipio obtenga del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. En caso de autorizarse dicha contratación de créditos, el aprobarse el presente dictamen, es necesario dejar precisado lo siguiente que contiene el dictamen para generar confianza para dicho endeudamiento. Antes de dar a conocer 7 puntos que para el grupo parlamentario del PRD es sumamente importante, quiero señalar que los montos que se dieron a conocer en el dictamen a la fecha ya no son los mismos, pero eso se debe, y lo quiero decir con toda claridad, se debe a la irresponsabilidad del gobierno del Estado. Esta iniciativa debió haber llegado a este Congreso en el mes de enero o febrero para que pudieran poder lograr la cantidad que se dio a conocer en el dictamen. 1. Los créditos a contratar solo serán pagados hasta por el 25% de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, siempre y cuando no rebasen el 15% del presupuesto de egresos de cada municipio, conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución de Tlaxcala. 2. En consecuencia, el pago de la deuda está asegurado, pues los recursos federales del fondo están debidamente etiquetados para los municipios en cada año de ejercicio fiscal. 3. Los recursos que se obtengan mediante el crédito deben destinarse a obras igualmente etiquetadas conforme a las leyes de coordinación fiscal y de desarrollo social. Esto es, deben destinarse para agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres e infraestructura básica del sector salud y educativo, de tal manera que los recursos no pueden destinarse a otros rubros como gasto corriente, obras suntuosas, ni a ningún otro. 4. El crédito se contrata para ser pagado totalmente al terminar las actuales administraciones municipales, por lo que no se dejará deuda alguna. 5. Para dar mayor seguridad al pago de la deuda, se crea un fideicomiso administrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, al cual la Secretaría de Hacienda hará el depósito del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de cada municipio, haciendo la Secretaría de Finanzas la transferencia directa de pago a la institución crediticia
de los recursos comprometidos. 6. No podrá contratar los créditos que autoriza el decreto aquellos municipios que mantengan adeudos derivados de la contratación de otros créditos en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución de Tlaxcala. 7. Los recursos provenientes de los créditos que autoriza el decreto, desde luego, deberán ser ejercidos directamente por los municipios que los contraten, desde los respectivos procedimientos de asignación o licitación, contratación y ejecución de obra, sin que deba existir ninguna intervención por parte del Gobierno del Estado. Por las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera que el dictamen que se nos presenta debe ser aprobado, ya que contiene los candados necesarios para que los municipios puedan endeudarse, garantizando debidamente el pago de la deuda, destinarse a obras etiquetadas por la ley y sin dejarse deuda para administraciones posteriores, además de que indudablemente las obras a realizarse deben cubrir los requisitos legales tanto para su realización como para su fiscalización. El grupo parlamentario que represento debe hacer hincapié que estará atento al procedimiento de contratación de los créditos que se realicen como al destino de dichos recursos, pues de lo que se trata es de que haya transparencia y claridad en el manejo de cualquier recurso público de los municipios que lo obtengan. A nombre del grupo parlamentario, que lo integramos el diputado Adrián Xochitemo, el diputado Naúa Tonan, la diputada Floria María y el diputado César Freddy Cuateconsi y su servidor Alberto Amaro. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Heréndira Olimpia Cova Brins. Con el permiso de la mesa directiva, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, queremos manifestar nuestro voto a favor de este dictamen, ya que los municipios son la base territorial del país. Consideramos que requieren de fortaleza financiera y recursos para satisfacer las necesidades que requiere la población. Por ello, los municipios deben tener seguridad jurídica para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten en lo individual con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, un crédito o empréstito. Los municipios que obtengan un crédito o empréstito podrán satisfacer las necesidades de infraestructura social, las cuales son obras, acciones sociales básicas, inversiones que beneficien directamente a la población en condiciones de extrema pobreza, localidades con un alto o muy alto nivel de rezago social, zonas de atención prioritaria en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural, infraestructura básica del sector salud y educativo. En consecuencia, la aprobación de este dictamen coadyuvará para que los gobiernos municipales puedan mejorar la calidad de vida enunciados anteriormente. Con ello, generar una infraestructura que atienda las necesidades de la población tlaxcalteca. Nuestro grupo parlamentario, asimismo, hace un exhorto a todos los municipios para que con la aprobación de este decreto puedan aplicar con responsabilidad y disciplina los recursos que puedan obtener, cumpliendo su objetivo, y así construyamos un Tlaxcala de mejores condiciones de vida y dignidad para todos los tlaxcaltecas. Atentamente, diputado Mariano González Aguirre, coordinador de la fracción, diputado Martín Rivera Barrios, diputado Ignacio Ramírez Sánchez
diputado Enrique Padilla Sánchez, diputada Erendira Cova Vines. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. En vista de que ningún ciudadano o diputado más desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación, 23 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Nahum Atonal Ortiz proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Público en general, muy buenos días. Con el permiso de los medios de comunicación, honorable Asamblea de la 62 Legislatura. El que suscribe, diputado Nahum Atonal Ortiz, integrante de la 62ª Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera y 54, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 22 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 22, el apartado C, al artículo 29 y un sexto párrafo al artículo 108. Todo lo anterior de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala bajo la siguiente exposición de motivos. La soberanía, según la clásica definición de Jean Bodin, es el poder absoluto y perpetuo de una república, y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Joves suprimió esta dependencia y constituyó al soberano en única forma de poder. De este modo, a través de una figura metafórica que trata de captar alegóricamente la naturaleza del Estado, justificó filosóficamente la existencia de su autoritarismo. En 1762, Juan Jacobo Rousseau retomó la idea de soberanía, pero con un cambio sustancial. El soberano es ahora la colectividad o pueblo, y esta da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella. En cuanto mediante su propia voluntad dio origen a esta, y por otro lado es súbdito de esa misma autoridad en cuanto se obliga a obedecerla. Esta concepción rousseauiana, que en parte dio origen a la Revolución Francesa e influyó en la aparición de la democracia moderna, señalaba que todas las personas serían libres e iguales, puesto que nadie obedecería o sería mandado por un individuo, sino que la voluntad general tiene el poder soberano.
es aquella que señala lo correcto y verdadero, y las minorías deberían acatarlo en conformidad a lo que dice la voluntad colectiva. La posibilidad de referendos revocatorios de mandatos, junto con la elección popular de los ejecutivos, la iniciativa y el referéndum legislativo se introdujo en varias constituciones cantonales después de la década de 1869. Es el curso de un amplio movimiento de reforma democrática. El instrumento no ha sido de ninguna importancia práctica, con la excepción de una experiencia en la ciudad de Araú durante el siglo XIX. Los pocos intentos de recuperación hasta el momento han fracasado. Por lo general, debido a que el número requerido de firmas no se recogió y fue suprimido en el curso de las revisiones constitucionales en Argovia en 1980, Basilea en 1984 y Lucerna en 2007. De esta forma, la doctrina contribuyó a conceptualizar el término de soberanía nacional, que fue plasmado por el legislador constituyente en el artículo 39 de la Constitución Federal, en el que se indica que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el intransferible derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Este precepto constitucional constituye el pilar del derecho de decisión que tienen los ciudadanos sobre los poderes públicos dentro de un sistema representativo. El espíritu de soberanía conceptualizado en la Carta Magna ha sido retomado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que en su articulado reconoce que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes. Ambos preceptos permiten concluir que el Estado de Tlaxcala se basa en una democracia representativa en la que la ciudadanía está legitimada para ejercer mecanismos de participación y control sobre sus representantes electos. Sin embargo, a través de los años, aquellos a quienes el pueblo les delegó facultad de representación, lejos de sujetar su actuación a los lineamientos constitucionales y las leyes que de ella emanan, se han encargado de hacer creer a los ciudadanos que al elegirles como sus representantes, ceden su soberanía y pasan a tomar el modesto lugar de gobernados. Todos han escuchado el reclamo en campañas de que una vez que son electos los representantes populares, estos se desvinculan de los intereses y necesidades de la ciudadanía que los eligió. Empero, a pesar de no responder a las exigencias de los poseedores originarios de la soberanía, los gobernantes continúan hasta el término del periodo para el cual fueron electos. Nos hemos olvidado que la democracia representativa y formal exige de la participación de la ciudadanía, no solo en la elección de sus representantes a los cargos de elección, sino en las decisiones fundamentales que les conciernen. Estas prácticas dañinas han minado la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. El modelo representativo adoptado por el Estado mexicano para el ejercicio del poder se ha venido agotando al ser insuficientes para el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Muchos sectores o minorías han quedado fuera de la representación o existen déficits de representación, como en el caso de la representación política de las mujeres. Asimismo, hay un gran distanciamiento entre la clase gobernante y la ciudadanía. El poder público se ejerce sin un control ciudadano y la democracia se ha estancado para ser un mero ejercicio del voto. La historia ha demostrado que los mecanismos de control con que se cuentan en la actualidad, como el juicio político y el amparo, han demostrado su ineficacia
para remover representantes populares que no cumplen con sus obligaciones o protegerse de los abusos del poder. Para contrarrestar lo anterior, en los estados contemporáneos democráticos y de derecho, distintos procesos se dan en la búsqueda por hacer coincidir la democracia representativa con una democracia cada vez más participativa, en la que todos los integrantes de un estado se involucren en los asuntos públicos y gubernamentales sin distinción de clase, género, estatus social, religión o ideología. De esta manera, la evolución de la democracia representativa moderna se ha visto acompañada de la creciente incorporación de figuras de democracia directa para atenuar los llamados efectos elitistas. De esta forma de gobierno, así algunos países han introducido, entre otras, las figuras de plebiscito y referéndum en su constitución o en la legislación secundaria. Estas circunstancias nos obligan a legislar con miras a una democracia más participativa, estableciendo dentro de nuestro sistema normativo mecanismos que permitan a la ciudadanía someter al escrutinio público el desempeño de sus gobernantes para determinar la continuidad o no de estos en el ejercicio de su función pública. La revocación etimológicamente tiene su origen en el latín revocare y hace referencia al acto unilateral que emana de una voluntad que se rectifica. Su significado, según el diccionario de la Real Academia Española, es dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Por mandato entiende el propio diccionario el encargo o representación que por elección se confiere a los diputados, concejales, etc. En el ámbito constitucional, el mandato se configura como un instrumento institucionalizado cuya finalidad se orienta a la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Por su parte, la revocación constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo público con anterioridad a la expiración del periodo para el que fue elegido. Es por ello que en esta iniciativa se propone este mecanismo de participación de las democracias, ya que ha adquirido cierto auge en algunas constituciones latinoamericanas, quienes han instrumentado la revocación como una medida de control de los representantes populares, disuadiendo del abuso de poder a los que ocupan un cargo, especialmente en los ámbitos regional y local. Haciendo un estudio comparado, hay 17 países en América Latina que tienen en su constitución la figura de la revocación del mandato o su equivalente, y son conocidos procesos revocatorios en Colombia, Venezuela y recientemente en Ecuador, por citar algunos. Dentro de los sistemas jurídicos de los países que regulan ese instrumento de control, en la mayoría de los casos, tiene como características que, primero, es un derecho o facultad que asiste a las y los ciudadanos. Segundo, los destinatarios son los funcionarios electos. Tercero, no se prevé al principio del ejercicio del mandato, tiene un periodo de gracia para permitir que los funcionarios desplieguen su función gubernamental y demuestren su competencia. Cuarto, es un procedimiento democrático que pasa por las urnas donde deciden los electores. Y quinto, puede promoverse por diversas causas, ya sea como una calificación previa o ante el incumplimiento de obligaciones de los funcionarios y autoridades electas. Por estas características, la revocación del mandato es una figura que, como nunca antes, después de varios gobiernos fallidos, se hace necesaria y su regulación en el sistema jurídico tlaxcalteca es impostergable. Con la revocación del mandato se da respuesta a la sentida demanda orientada a inhibir o sancionar
la inobservancia de la ley durante muchos años ha venido favoreciendo a la impunidad imperante en México. La iniciativa que se somete a su consideración pretende incorporar dentro del sistema jurídico de Tlaxcala la figura de revocación del mandato para que los ciudadanos, en uso de la facultad soberana que les confieren los artículos 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en consecuencia de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, puedan dar por terminado el mandato que le ha conferido a un gobernador, a un diputado local, a un presidente municipal o a cualquier otro miembro de los ayuntamientos que haya sido electo mediante votación popular directa, imponiendo de esta forma límites al ejercicio en los cargos públicos, obligando a las instituciones públicas a ver al ciudadano como actor fundamental de la vida democrática y su razón de ser. La propuesta que hoy se expone no busca abrir la puerta a la ingobernabilidad, por el contrario, tiene como fin contribuir a la consolidación de nuestra vida democrática, que sea horizontal, incluyendo a todas y todos, y limite las formas verticales de poder, instaurando buenos gobiernos que sirvan a los tlaxcaltecas. La revocación del mandato deviene así en un elemento fundamental para fortalecer la democracia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el actual gobierno. Es una figura que se hace necesaria e impostergable y serviría para fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, pues obligaría a los funcionarios públicos a rendir cuentas de manera transparente sobre la eficiencia y eficacia del desempeño de sus cargos. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 22 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 22, el apartado C, al artículo 29 y un sexto párrafo al artículo 108, todo lo anterior de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Capítulo cuarto, de los derechos políticos y de los mecanismos de participación ciudadana. Artículo 22. Son derechos políticos de los ciudadanos. Primero a la tercera queda como está. Cuarta, participar conforme a las leyes de la materia en los diferentes mecanismos de participación ciudadana, tales como plebiscitarias, de referéndum y de la revocación de mandato. Este último se regirá bajo los siguientes criterios. Los mecanismos de participación ciudadana contenidos en esta ley se regirán por los principios de legalidad, certeza, objetividad, libertad, equidad, imparcialidad, transparencia y corresponsabilidad. Asimismo, dichos mecanismos cuya realización requiera el ejercicio del derecho del sufragio de los ciudadanos se realizarán preferentemente en los tiempos calendarizados para las elecciones locales, de conformidad con esta ley y la normatividad en materia electoral. Artículo 29 queda como está, apartado A queda como está, apartado B queda como está. Apartado C. Tratándose del mecanismo de revocación de mandato, consistirá en la consulta a la ciudadanía del Estado
a fin de que éste se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal sobre la destitución del cargo público del gobernador, diputados y o presidentes municipales del Estado con anterioridad a la terminación del periodo para el cual fue electo. La revocación del mandato es una figura independiente del juicio político a que podrá sujetarse el gobernador, diputados y o presidentes municipales del Estado. La revocación de mandato del gobernador, diputados y o presidentes municipales del Estado procede cuando se presenten los supuestos y se cumplan los requisitos que a continuación se enuncian. 1. Se formule la solicitud por escrito y la suscriban cuando menos 10% de los ciudadanos tlaxcaltecas inscritos en la lista nominal de electores del Estado ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 2. Haya transcurrido al menos la mitad del mandato del gobernador, diputados y o presidentes municipales del Estado. 3. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por violaciones graves a la Constitución estatal. 4. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por acciones atribuibles directamente al gobernador, los diputados o presidentes municipales del Estado que puedan ser considerados como delitos de lesa humanidad. Y 5. Se presente la solicitud en la forma y términos que marca esta ley ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Artículo 108 queda como está. Los servidores públicos que ocupen los cargos de gobernador, de diputados locales y los integrantes de los ayuntamientos podrán ser removidos de sus puestos mediante consulta de revocación de mandato en los términos de esta Constitución y las leyes aplicables, independientemente de las responsabilidades en las que hayan podido incurrir durante el periodo de su encargo. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a esta ley. Al Ejecutivo del Estado para que lo sancione y mande a publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 4 días del mes de octubre del año 2017. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se informa al Honorable Congreso de la Unión que el Congreso del Estado de Tlaxcala expidió la ley para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista del Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 3 transitorio de la Ley General. Con el permiso de la mesa directiva, honorable asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 62-165/2017, que contiene copia del oficio que dirige la diputada Glorimelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los congresos locales para que adopten las medidas legislativas para dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracciones 11ª y 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 35, 36, 37, fracción
11ª y 20ª, 38 fracciones primera, séptima y 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso Local, se procede a dictaminar con base en el siguiente resultando. Único. La respectiva copia del oficio que dirige la diputada Gloria Imelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es del tenor siguiente. Relativo al punto primero, en cuanto a que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, solicita a la Secretaría de Salud remita a esta soberanía un informe sobre las acciones realizadas para la atención del espectro autista y de los diagnósticos con los que cuenta sobre las causas que producen su padecimiento en nuestro país. En cuanto a que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los congresos locales para que adopten las medidas legislativas necesarias para dar cumplimiento al artículo transitorio tercero de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición del espectro autista. Y en el entendido del contenido del artículo transitorio tercero de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con las condiciones del espectro autista, que establece que el Honorable Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonizarán y expedirán las normas legales para el cumplimiento de esta ley y la derogación de aquellas que les sean incompatibles en un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley. Por lo que con el antecedente narrado, la comisión que suscribe emite los siguientes considerandos. Primero, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, disposición legal que en su fracción tercera define a los acuerdos como toda resolución que por su naturaleza reglamentaria no requiera de sanción, promulgación y publicación. Segundo, en el artículo 38, fracciones primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso Estatal, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Específicamente, por lo que hace a la competencia de la comisión que suscribe en el numeral 57, fracción tercera del Reglamento Interior de este Congreso local, literalmente se prevé que le corresponde conocer de las iniciativas, reformas o adiciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Por ende, es de concluirse que esta comisión es competente para dictaminar en el particular. Tercero, referente al punto segundo, en virtud de que esta legislatura se pronunciara a razón de su competencia en cuanto a que la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la condición del espectro autista fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2015 y que en el artículo transitorio tercero establece el término de 12 meses contado a partir de su publicación para armonizar y expedir las normas legales correspondientes para el cumplimiento de dicha ley. Este Congreso informa al Honorable Congreso de la Unión que con fecha 27 de diciembre de 2016 se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado la Ley para la Atención y Protección de Personas con la condición del espectro autista del Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento a la disposición transitoria anteriormente citada. Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y con base en los razonamientos que motivan este acuerdo, la 62ª Legislatura Local informa al Honorable Congreso de la Unión que con fecha 27 de diciembre de 2016 el Congreso del Estado de Tlaxcala expidió la Ley para la Atención y Protección
a personas con la condición del espectro autista del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, ha dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 3º transitorio de la Ley General para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de este Congreso del Estado para que, una vez aprobado este acuerdo, incluyendo el dictamen, lo notifique al Honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de comisiones Xicotenca Latzaya Catzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 9 días del mes de octubre del año 2017, por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente; diputada Floria María Hernández vocal; diputada Sandra Corona Padilla, vocal; diputado Carlos Morales Vadillo, vocal; diputada Agustina Huerta, vocal; diputado Fidel Aguilar Rodríguez, vocal; diputado Héctor Israel Ortiz, vocal. Es cuanto, presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla. Con el permiso de la Mesa Directiva, por Economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 15 votos, diputado presidente. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación, con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Le informo el resultado de la votación, diputado presidente, 15 votos. A favor. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas y Niños y Adolescentes, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se informa al Congreso de la Unión que el Congreso del Estado de Tlaxcala impulsará y fortalecerá acciones tendientes a erradicar la violencia hacia niñas y niños y adolescentes. Buenas tardes. Con el permiso del señor presidente, Asamblea Legislativa. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 62-178-2017, que contiene el oficio número CP2R2A-4907.28, suscrito por la diputada Gloria Imelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,
mediante el cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de las tres órdenes de gobierno para que el ámbito de su competencia impulse y fortalezca acciones tendientes y erradicar la violencia hacia los niños y adolescentes, garantizándoles espacios de convivencia sanos, velando en todo momento por el interés superior de la niñez. En cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en el dispuesto por el artículo 78, 80 y 81 y 82, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y fracción 1 y 35 y 36, 37, fracción 7, 38, 44 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en lo siguiente. Resultado único, el dictamen que motiva el punto de acuerdo de análisis en el que conduce expone lo siguiente. Único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades de tres órdenes de gobierno para que el ámbito de su competencia impulse, fortalezca, accione deteniendo, erradicar la violencia hacia los niños y adolescentes, garantizándole espacios de convivencia sanos, velando en todo momento por el interés superior de la niñez. Con el antecedente narrado de la Comisión emite lo siguiente. Considerados. 1. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece las resoluciones del Congreso. Tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La transcrita clasificación se retomada en los mismos términos por los artículos 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, disposición legal en que la fracción 3 define los acuerdos como toda resolución que por su naturaleza reglamentaria no quiere en sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, estos podrían mandar publicar en el Ejecutivo del Estado. 3. El artículo 38, fracción 1, 6 y 1 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar, dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que se les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales de la tramitación y solución de los asuntos que sean turnados, respectivamente, por ende, de su concluirse esta comisión ordinaria y competente para conocer y dictaminar el asunto que nos ocupa. 3. El efecto de la violencia contra los niños y adolescentes es un tema trascendental y su prevención debe convertirse en una prioridad política y social. Es una problemática seria, compleja, que impide garantizar al sector infantil una vida plena, con consecuencias que varían en funciones de su naturaleza y severidad. 4. El informe anual 2016, Situación de la Infancia de México, publicado por la UNICEF, estima a nuestro país 6 de cada 10 niñas y niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina en sus hogares, mientras 1 de cada 15 niñas y niños ha recibido algún castigo severo como método de disciplina. Por su parte, la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia del 2014 mide los factores de riesgo, exposición y situaciones de violencia y delincuencia en la población de 12 a 29 y 47 ciudades del país, la cual permite describir y cuantificar las experiencias de victimización personal, delitos o maltratos que afectan de manera directa a los niños y niñas de 12 a 17 años que residen en las ciudades consideradas en la encuesta. De esta encuesta se captó información de más de 4 millones de niños y niñas adolescentes de 12 y 17 años. Se identifica que el 47.8% fueron víctimas de menor delito, acto de maltrato en el 2014. En 49.9% de los casos
se trata de un niño y un 50.1% de una niña. El total de delitos o actos de maltrato contra las niñas y niños y adolescentes de 12 a 17 años estimados por y adolescente victimizado y el 2.4 en promedio respecto en total de niños y adolescentes. Llama particularmente la atención la violencia contra las niñas, pues datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, un 42% de ellas fueron golpeadas en su niñez por sus padres o familiares. El 21.5% declaró haber recibido insultos de manera reiterada y un 16.5% haber sido humillada. Además de incidentes de violencia emocional de etapa escolar durante su infancia, entre lo que destacaban el sentimiento de inferioridad por ser mujer, violencia física o represalias por negarse al hostigamiento sexual. 5. La convicción sobre los derechos de niños establece el artículo 19 de los países miembros tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismo o maltratos o descuidos o trato negligente, de maltrato o explotación en especial de abuso sexual, mientras que se encuentra bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a cargo del niño. En este entendido resulta primordial que esta soberanía en el ámbito de su competencia impulse y fortalezca acciones tendientes a erradicar la violencia hacia niños y adolescentes, garantizándoles espacios de convivencia sanos, velando en todo momento por el interés superior de la niñez. 6. El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y los familiares, y pues tener consecuencias de largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos de desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo del sistema nervioso e inmunitario. En consecuencia, de adultos que han sufrido maltrato de la infancia, corre mayor riesgo en sufrir problemas conductuales, físicos, mentales, tales como actos de violencia como víctimas, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamiento sexual en alto riesgo, embarazos no deseados y consumo indebido de alcohol y drogas. A través de esas consecuencias, conducta de la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio o a las infecciones de transmisión sexual. 7. Uno de los avances más importantes en ese tema se dio a través de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes en diciembre del 2014, en la cual se contempla la creación de un sistema eficaz para la protección de derechos de la infancia y la adolescencia, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes. En el plano local se promulgó la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo 94, segunda época, número extraordinario de fecha 18 de junio del 2015, la cual contiene prevención de crear centros de asistencia social para menores sin padres o tutores. Diputada, si me lo permite, con fundamento en los artículos 48. Continúe, diputada. Adelante, continúe, ¿sí? Diputada. En la cual contiene la prevención de crear centros de asistencia social para menores sin padres y tutores, el establecimiento de la Procuraduría para la protección de niños y niñas y adolescentes, la creación del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos Niños y Niñas y Adolescentes, así como de los sistemas municipales de protección integral de derechos de las niñas y niños y adolescentes. Adicionalmente, el Estado cuenta con el ordenamiento legalmente en materia de prevención, asistencia y tratamiento de la violencia intrafamiliar del Estado de Tlaxcala, así como para prevenir y combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala, entre otros. Por los razonamientos anteriores expuestos de la Comisión Ordinaria se permite someter a consideración
a esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción 1, 7, 9, fracción 3, 10, apartado B, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 62 Legislatura informa al Honorable Congreso de la Unión que el Congreso del Estado de Tlaxcala, en el ámbito de su competencia, impulsará y fortalecerá acciones tendientes a erradicar la violencia hacia niños y adolescentes, garantizándoles espacios de convivencia sanos, velando en todo momento por el interés superior de la niñez. Segundo, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 104, fracción 1 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía comunique el presente acuerdo del Honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes. Dado en la sala de comisiones Xicoténcal del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, de Xicoténcal, a los 13 días del mes de octubre del año 2017. Diputada Dulce María Mastranzo Corona, presidenta. Diputado Alberto Amaro Corona, vocal. Diputada Heréndida Olimpia Cova Brindis, vocal. Y diputada Sandra Corona Padilla, vocal. Es cuanto, señor presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Yasmín del Razo Pérez. Con el permiso, señor presidente, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Yasmín del Razo Pérez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $12 votos, diputado presidente. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación, 13 votos. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría de Labor el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Con todo gusto, diputado presidente. Correspondencia 19 de octubre de 2017. Oficio que dirige la magistrada Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el acuerdo por el que se da cumplimiento al decreto 38, aprobado por la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, por el que se aprueba el traslado de ese poder judicial
a la heroica ciudad de Calpuralpan, Tlaxcala, el día 16 de octubre del año 2017. Oficio que dirige el licenciado Óscar Vélez Sánchez, presidente municipal del Carmen Tequesquitla, a través del cual remite copia certificada del acta de cabildo donde se creó la tabla de valores de acuerdo con la Comisión Consultiva Municipal, así como el acta de aceptación de propuestas de tabla de valores. Oficio que dirige José Isabel Vadillo Jaramillo, presidente municipal de Xicotzingo, a través del cual solicita la autorización de esta soberanía para la contratación de un crédito destinado a la inversión pública productiva. Oficio que dirige la contadora pública Gabriela León Palacios, tesorera del municipio de Huamancla, a través del cual solicita la autorización para poder utilizar el facsímil en la comprobación de los ingresos de la cuenta pública del municipio. Oficio que dirige el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, a través del cual remite el quinto informe de gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como un paquete que contiene un ejemplar del quinto informe de labores de 18 secretarías del Estado de la Administración Pública Federal, centralizada y de la Procuraduría General de la República. Oficio que dirigen las diputadas secretarias primera y segunda de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 considere recursos para el Fondo de Apoyo al Migrante, a efecto de generar acciones que permitan apoyar efectivamente a los migrantes guanajuatenses en retorno. Oficio que dirige el licenciado Marco Alfonso Piña Naranjo, encargado del despacho de la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite el acuerdo relativo a la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 32ª Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit. Oficio que dirigen el presidente municipal, síndico, secretario y la regidora de Protección y Control del Patrimonio Municipal y Educación Pública del municipio de Tocaclán, a través del cual solicitan a esa soberanía la autorización para la desincorporación de bienes muebles que forman parte del patrimonio municipal. Escrito que dirige Lucía Adelaida Álvarez Guarneros, a través del cual solicita la intervención de esta soberanía para que a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se haga la debida corrección del correo electrónico personal, ya que desde el día 12 de julio de 2017 fue notificada para ser evaluada. Escrito que dirige Agustín Méndez Cervantes, a través del cual solicita se gire oficio al titular del órgano de fiscalización superior, en el que se solicite copia certificada de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala en contra del expresidente municipal Filemón Acolcinaba, así como el número de carpeta de investigación. Solicita se gire oficio al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitándole copia certificada de la resolución dictada en el juicio de protección constitucional 08/2016, interpuesto por el entonces presidente municipal Filemón Acolcinaba. Asimismo solicita copia certificada de dictamen con proyecto de acuerdo con el que no se aprueba la cuenta pública del municipio de Concla de Juan Cuamatzi del último trimestre de 2016. Oficio que dirige el licenciado Marco Alfonso Piña Naranjo, encargado del despacho de la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual informa que ha quedado formalmente integrada a la 32ª Legislatura del H Congreso del Estado de Nayarit. Oficio que dirigen los legisladores integrantes de la directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual informa de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio legal. Circular que dirigen las diputadas secretarias primera y segunda
de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual comunican la clausura del segundo receso de la Diputación Permanente. Es cuanto, diputado presidente. De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirige la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se tiene por recibido. Del oficio que dirige el presidente municipal del Carmen Tequesquitla, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente municipal de Xicotzingo, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la tesorera del municipio de Huamantla, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización y al órgano de fiscalización superior para su atención. Del oficio que dirige el subsecretario de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, se ordena al secretario parlamentario acuse de recibido y de enterada esta soberanía. Asimismo, lo remita a la biblioteca de este Poder Legislativo. Del oficio que dirigen las diputadas de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el encargado del despacho de la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, se ordena al secretario parlamentario acuse de recibido y de enterada esta soberanía. Del oficio que dirige el presidente municipal, síndico, secretario y la regidora del municipio de Tocatlán, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige Lucía Adelaida Álvarez Guarneros, túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su atención. Del escrito que dirige Agustín Méndez Cervantes, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización y al órgano de fiscalización superior para su atención. De los oficios y circular que dirigen los congresos locales se tienen por recibidos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que desean referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto Amaro Corona. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, señores de los medios de comunicación, público en general. En la última sesión ordinaria de este pleno fue aprobado el decreto relativo a la iniciativa que presenté desde febrero pasado a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala a efecto de hacer de la enseñanza del idioma inglés una materia obligatoria en los planes de estudio de la educación inicial y básica. Externo desde esta tribuna pública el agradecimiento de mis compañeros diputados de la fracción y el mío propio a los diputados y diputados que contribuyeron a la aprobación de la mencionada reforma a la Ley de Educación, así como a quienes integran a la comisión dictaminadora. Es pertinente destacar que el trabajo legislativo, independientemente de que es parte de las facultades y obligaciones de cada uno de quienes integramos este Congreso del Estado, y en el cual se reflejan los intereses políticos e ideológicos de cada diputado y de cada fracción parlamentaria, también es un trabajo que puede ser objetivo y serio, que solo vea los intereses concretos de los tlaxcaltecas. En este sentido, cuando se aprueba una reforma desprovista de todo interés político, que solo busca generar mejores condiciones para la formación educativa de los niños y adolescentes, como es el hacer del idioma inglés una materia obligatoria, lo cual indudablemente repercutirá para quienes tengan la oportunidad de continuar sus estudios o para contar con mejores aptitudes en su etapa laboral
o productiva. Indudablemente que merece un reconocimiento para quienes contribuyen a su aprobación, toda vez que las mejores reformas tienen que ver cuando se actúa viendo el interés genérico y no el personal o de grupo. El artículo de la ley de en los planes de estudio de la educación inicial y básica de la enseñanza del español como lengua nacional común a los mexicanos, es decir, como lengua que nos identifica como mexicanos, siendo en este sentido el idioma español una forma de identidad nacional con sus mexicanismos y sus características propias de la idiosincrasia de nuestra raza mestiza. Por otra parte, la misma disposición legal reforma permite la enseñanza bilingüe intercultural respecto a los grupos étnicos existentes en Tlaxcala. Esto es, permite la enseñanza de las lenguas originarias, como una forma también de preservar la identidad cultural propia de los tlaxcaltecas desde su asentamiento en tiempos prehispánicos. Ahora, con la reforma aprobada, se agrega la obligatoriedad de la enseñanza del idioma inglés como un reconocimiento de esta materia ante los niveles de globalización que se han alcanzado desde los años 90, donde la interrelación entre naciones se ha extendido con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación, abarcando relaciones comerciales, financieras y económicas en general, así como los ámbitos de intercambio cultural, educativo, de protección al medio ambiente ante amenazas globales, entre otras, y de manera particular con un amplísimo despliegue de información a través de Internet y las redes sociales. Por ello, la aprobación de la enseñanza obligatoria del inglés como idioma oficial, no solo de diversos países donde nuestro país tiene distintos intercambios, sino como uno de los idiomas base para la comunicación en un mundo globalizado, se va haciendo indispensable como una forma de facilitar para nuestra niñez su formación cultural, pero sobre todo su formación para enfrentarse ante este mundo globalizado. De aquí que cuando se aprueba una reforma como la que aquí señalada, que implica incluso una utilidad práctica para nuestros niños y adolescentes en su vida cotidiana, es pertinente hacer un reconocimiento a quienes han hecho posible su aprobación. Reitero, viendo solo el beneficio de nuestros niños y jóvenes tlaxcaltecas. Es cuanto, señor presidente. En vista de que ningún ciudadano o diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 19 de octubre del 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 24 de octubre del 2017 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento.